Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes del Tecnológico Nacional de México, Campus Las Chuapas? En esta nuestra carrera, la cual es de Ingeniería Forestal para la materia de plantaciones forestales, y este viene siendo nuestra clase número 8. Como ya saben, soy su catedrático, el ingeniero Jesús Prados Coronado. Y bueno, para el desarrollo de la presente clase estudiaremos la logística para el establecimiento de una plantación, así como técnicas de plantación, tipos de masas, diferentes tipos de masas forestales, o más bien tipo de masas en lo que vendrá siendo dentro de la plantación, y el tema de replantación de fallas. Cabe mencionar que para estos cada una de estas actividades es necesario que nosotros contemos con ciertos conocimientos previos, ya que en función de estos es que podemos tener un conocimiento mucho más profundo y entendible de lo que estamos hablando. Les recomiendo que todos aquellos tecnicismos que vayamos desarrollando en clase, por favor que los anoten. Aquí está un servidor si de repente ustedes no le entendieran o no, para que podamos desarrollarlo y ustedes puedan tener un entendimiento. Pero sí es importante que presten mucha atención y puedan conocer y sobre todo puedan interactuar con todos estos tecnicismos, para que previamente a esto ustedes puedan darle el uso correspondiente. Bueno, siguiendo en lo que vendría siendo nuestra clase, un momento, nos encontramos que uno de los temas principales que nosotros tenemos que tener en cuenta es la distribución de plántulas en el área de plantación. ¿Esto qué se refiere? Miren, esto es lo que se refiere en concreto a que nosotros tenemos que tener una logística, y esta logística a su vez es la que nos ayuda y sobre todo la que nos da a nosotros de obtener los rendimientos de mano de obra adecuados. Esto es para el caso cuando nosotros estemos llevando a cabo una plantación totalmente manual, como la que podemos ver en la foto. Aquí hay conceptos muy importantes, o hay cosas muy importantes que nosotros debemos de apreciar, las cuales son las siguientes. Miren, si ustedes se dan cuenta, esta parte de aquí es conocido como un bordo forestal. Esta práctica generalmente se hace cuando los terrenos son muy planos o tienen una pendiente muy nula, ya que, como ustedes saben, muchas veces en función de las pendientes nos permite a nosotros saber si el agua o la precipitación que caiga va a poder ir a los drenajes continuamente, o si vamos a sufrir de leves encharcamientos hasta lo que vendrán siendo inundaciones. Pero bueno, este es el bordo forestal. Ahora, esta que, esa, esa rafia que ustedes ven ahí, voy a apuntar con otro color, esta rafia que ustedes ven aquí, esta rafia generalmente se pone sobre el centro del bordo, y esto se le hace con el fin de que la línea de plantación, o sea, pues entre una planta y otra existe cierta distancia, pero también para que no nos quede chueca la línea de plantación. Y eso ayuda principalmente a lo que vendría siendo una por estética, pero lo más importante es que operativamente nosotros nos ayuda a tener una plantación totalmente simétrica, lo cual me va a permitir a mí o a nosotros o al ingeniero de turno poder desarrollar lo que vendrían siendo diversas actividades silvícolas con maquinaria especializada, que vendrían siendo en este caso tractores agrícolas. Ahora, para el caso que nos ocupa es el siguiente. Voy a pintar con otro color. Voy a hacer amarillo. Ustedes se dan cuenta, aquí tenemos lo que vendrían siendo una tara llena de plántulas. ¿Esto por qué es importante?
Miren, nosotros cuando estamos en campo, nosotros tenemos que calcular o tenemos que tener conciencia eh, de la distribución, tenemos que tener conciencia de cuál es la longitud de estas líneas de plantación. Si se dan cuenta, estas vienen hasta acá. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros hacemos el diseño de la plantación, recordemos que entre planta y planta va a existir una longitud, la cual simplemente para yo saber cuántas plantas me entran en esta línea de plantación sobre este camellón, simplemente voy a hacer una división entre lo que vendrían siendo la longitud total del camellón entre la longitud que existe entre planta y planta. Y así me da a mí la oportunidad de saber eh, dónde posicionar estas taras. Imaginemos que según lo visto, aquí ustedes pueden ver que hay uno y acá hay otro. Hay otra persona, bueno, hay dos personas, las cuales tienen contabilizadas las taras y ellos saben que cuando lleguen hasta acá, hasta este punto y regresen y lleguen acá, ellos van a poder recoger esta tara de acá. Eso se llama, es a lo que me refiero cuando le digo logística. Simplemente se trata de hacer divisiones, pero es necesario que nosotros conozcamos la longitud de lo que vendría siendo nuestra línea de plantación o la longitud de nuestro camellón donde vamos a establecer todas esas plantas. Y en función de eso, nosotros podemos decir o podemos llegar a una conclusión después de haber hecho los cálculos pertinentes, decir, bueno, cada dos camellones, uno, cada dos camellones, yo necesito poner una tara porque ahí se les va a acabar. Eso es a lo que se refiere cuando decimos la distribución de plántulas en el área de plantación. Ese tipo de actividades siempre es muy necesaria que nosotros, bueno, para empezar las actividades siempre se realizan, pero es necesario que nosotros contemos con la logística apropiada, ya que a mí entonces, una vez que yo ya pude calcular y aquí yo ya pude poner dónde se les va a acabar la plántula, eh, generalmente lo que hace genera un trabajo mucho más dinámico y mucho más fluido. Si de repente se imaginan la caja de las plantas estuviera en esta parte de acá y el empleado o bueno o la persona o el plantador está por esta parte de acá, tendría que caminar toda esta parte y luego tendría que volver a regresar. Lógicamente ustedes saben que el cuerpo humano, a pesar de que tiene muchas fortalezas, no es una máquina que simplemente está trabaje y trabaje. Eh, Esto a lo largo podría mermar la capacidad de rendimiento y también mermar la capacidad del trabajador. Por eso es que todas estas cosas tienen que ser tomadas en cuenta. Y así es como funciona la distribución de lo que vendría siendo pues la plantación. Si se dan cuenta, ¿qué es lo que tenemos que conocer? Simplemente lo que tenemos que conocer es, tengo que conocer la longitud de mi camellón y en función de la longitud de mi camellón yo voy a decir la cantidad de plantas que tengo por cada camellón y así puedo calcular más o menos dónde van a estar distribuidas estas taras para que los jornaleros o los plantadores tengan un ritmo no muy acelerado, pero sí estable. Y eso a la vez pues optimiza los rendimientos de plantación. Simplemente es esa parte. Si ustedes se pueden dar cuenta, no es una cosa del otro mundo. Si quieren, vamos a hacer un pequeño ejercicio en ArcGIS. Miren, este es el mapa de diseño de plantación que hicimos la clase pasada. Y vamos a trabajar, por ejemplo, con lo que vendría siendo eucalipto. Miren, si se dan cuenta, vamos a apagar esta de aquí. Si se dan cuenta,
esta es mi línea de plantación. Yo tengo que saber en mi línea de plantación cuántos árboles, bueno, para cuántos espacios de plántulas hay. Vamos a ver. Pongo el ejemplo. A ver. Bueno, vamos a poner aquí. Vamos acá. Y ustedes se dan cuenta que aquí son 106 plántulas. Y imaginémonos que en un que de repente cada tara cuenta con 50 plantas, pues muy fácil. Simplemente contamos dónde quedan las 50. Ahí cuántas son, ahí son 26. Entonces, vamos a ver más o menos, va a quedar así. Bueno, aquí son 50. Imaginemos que cada tara tiene 50. Cada tara que aquí vienen cargando los trabajadores. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Bueno, muy fácil. Mediante los SIGs, yo ya sé que los 50 quedan en esta parte de acá. Entonces, simplemente lo que hago, mediante los SIGs, unimos. Y a ver dónde está. Acá. Y aquí en un círculo, pero en un punto, voy a poner que en esta parte de acá, voy a ponerle de un color rojo o verde. Le voy a poner que en esta parte de acá, lo puedo hacer con el GPS, que en esta parte de acá me ponga, bueno, le cargo este punto al GPS y le pongo que en esta parte de acá, que me lleve y pongo mi primera tara. Ahora cuento otros 50. Vamos a ver. Ahí son 27. Bueno, pero algo que sí les quiero platicar muy, muy interesante, que lógicamente, si ustedes están teniendo, perdón, si vienen plantando esta parte de acá, sí es importante que ustedes sepan que el lugar donde se va a dar vuelta va a ser por esta parte de acá. Bueno, vamos a ver. Acá tiene otros 50, pues simplemente vemos. Control C. Y más o menos por acá vamos a darle control V. Vamos a saber que más o menos a esta altura voy a ocupar la otra tara. Y así es como nosotros comenzamos a generar los puntos en donde vamos a establecer nuestras taras o nuestra distribución de plántulas en el área de plantación. Esto es algo muy básico que ustedes lo pueden hacer. Simplemente le podemos decir eh, ¿cómo se llama? Al ARGIS que cada cierto número de plantas me la marque de un color y bueno, pues ya en función de eso, pues simplemente jalarlo. Pero bueno, ese ejercicio ya lo haremos en en otro práctico. Bueno, ahora, ¿qué es lo que sigue? Vamos a ver. Técnicas de plantación. Mire, dentro de las técnicas de plantación existen tres modalidades diferentes: la manual, la semimecanizada y la mecanizada. Actualmente en la zona solamente contamos con la manual. Ha habido algunas empresas que han traído o han intentado pues desarrollar, bueno, no desarrollar, sino establecer la modalidad semimecanizada, pero esta o las máquinas plantadoras que han traído tienen ciertas características que el terreno debe de cumplir, y una de estas es el tipo dependiente,
también cuenta mucho la diferente orografía pues, del terreno. Entonces, lo que siempre se decide o la opción más viable en casos normales o por lo que generalmente se opta es por la plantación manual. La otra, la mecanizada, esa se hace mediante tractores agrícolas muy especializados que tienen un GPS de alta precisión y en la parte de atrás tienen una máquina plantadora, tienen como un tipo taladro, por así decirlos, y esta cada tiempo, perdón, bueno, cada tiempo o más bien cada longitud eh, eh, separa y estas longitudes muchas veces están dadas en virtud de la malla de puntos que nosotros podemos generar con los sistemas de información geográfico. Simplemente los cargamos al tractor y el tractor se encarga prácticamente de hacer todo. Con esto no quiero decir que no sea tripulado. Si es tripulado, en YouTube pueden encontrar algunos videos. Si quieren, les puedo compartir algunos. Pero bueno, para el caso que nos ocupa, que viene siendo la manual, sí me gustaría comentarles lo siguiente. Primero, lo que necesitamos nosotros es una macana o una coa, es esta parte de acá. ¿Y esto simplemente qué es? Bueno, esto simplemente lo que es un palo lo más recto posible con una punta eh, aproximadamente de unos 40, no, de unos 30 centímetros. Y ahora, la manera en que funciona esto, se ata un hilo, ese hilo que ustedes vieron en la lámina pasada, para darle de alguna manera pues sentido, para que la línea de la plantación vaya lo más recta o más derecha posible. Se introduce la cúa, se crea un hoyo, se introduce esta plántula y una vez que se introdujo la plántula, se le comienza a hacer una especie bueno, se le comienza a rellenar con el fin de que no quede vacío o no quede aire en lo que vendría siendo el cepellón, bueno, en lo que vendría siendo en el hueco donde se ha introducido el cepellón de la plántula. Ahora, añado algo muy importante. Del cepellón debe quedar una profundidad de 5 centímetros. Esto es para que cubra en su totalidad lo que vendría siendo el cepellón y todavía 5 centímetros del pequeño tallo con la cual cuenta esta plántula. Y una vez ya establecida, lo que se hace es que por esta parte de acá, generalmente o con los pies, se comienza a hacer bueno, se comienza a poner presión, esto para compactar la tierra, para que quede todo muy fijo. Eso es lo que vendría siendo la parte manual. Esta es, esta es la modalidad más común en lo que vendría siendo el establecimiento de plantaciones forestales. Esta es la técnica de plantación por ende en la cual podemos contar aquí en la zona. Ahora, hablando de algo muy importante, nosotros podemos ver que hay diferentes tipos de masas. Unas masas son, bueno, estas por ejemplo son las masas puras o lo que vendrían siendo monocultivos. Cuando me refiero a monocultivos, generalmente estos son utilizados por las grandes empresas forestales ya que le ofrece una acumulación cuantiosa de materia prima para la industria a la cual se pretenda abastecer. En pocas palabras o dicho para decirlo de una manera coloquial, solamente se planta una especie de árbol, un tipo de árbol. En este caso pueden apreciar que es un tipo de pinos. Y esto se hace para tener más materia prima concentrada en un solo lugar. Simplemente eso es todo. Siguiendo, existen diferentes masas, también existen las masas mezcladas. Realizar una mezcla de diferentes masas dentro de las plantaciones forestales nos brinda interesantes alternativas, como la generación de ingresos económicos tempranos,
protección contra cierto tipo de plagas, fijación de algún nutriente en el suelo, etc. Miren muchachos, como ustedes bien saben, el establecimiento, o más bien el aprovechamiento maderero o el aprovechamiento forestal, pues en virtud es un negocio muy rentable, pero también cuenta con algo muy complicado, y es que las tasas internas de retorno, o más bien cuando yo le comienzo a ver ganancia, para que yo le comience a ver ganancia, tiene que pasar cierta cantidad de años. Dependiendo mucho de la especie, puede variar, en algunos son más y en otros son menos. Por ejemplo, para el caso de la melina puede ser, y también dependiendo de la industria, puede ser incluso de 3 a 5 años. Para el caso pues del pino, puede ser que al año cuarto, al año quinto, con los primeros aprovechamientos de arraleos o aclareos, puedo comenzar a ver. Pero en ese lapso, de que llegue el tercer año, de que llegue el quinto año, en ese lapso, generalmente solamente son inversiones, ya que la plantación demanda desde establecimiento y también demanda en etapas tempranas o en etapas de meses tempranos ciertos cuidados, como por ejemplo el control de la maleza, también el control de las plagas y enfermedades, y bueno, también lo que vendrían siendo las podas. Hay muchas maneras de que nosotros podamos tener un ingreso temprano, y actualmente se hablan de lo que vendrían siendo, actualmente se habla de lo que vendrían siendo la agroforestería. ¿Y esto qué es? Simplemente es la agricultura mezclada con lo forestal, en un concepto muy llano. Pero si ustedes se pueden dar cuenta, aquí, recordemos, dijimos que de un árbol a otro iban a ser las líneas de plantación, y de otro árbol así al otro iban a ser las calles. Aquí generalmente, bueno, también dependiendo de, de qué longitud sea, pero generalmente por la longitud de mayor elongamiento o de mayor longitud es lo que se le determina con el nombre de calles forestales dentro de una plantación. Miren, es común que dentro de las calles, incluso también dentro de las líneas, generalmente se establezca un cultivo de rápido crecimiento. Puede ser, no sé, maíz, papaya, un cultivo que al año pueda tener 2, incluso 3 ciclos, dependiendo del manejo que se le dé. Y esto se hace con el fin de que nosotros podamos tener una generación temprana de ingresos económicos, y mediante estos poder cuidar las actividades de mantenimiento de las plantaciones forestales. También, por ejemplo, en algunas plantaciones, como son las plantaciones de las meleáceas, generalmente son atacadas por lo que vendría siendo una palomilla muy famosa, que es el Ipsipila grandela. He llegado a escuchar, nunca he estado, pero he llegado a escuchar que uno de los métodos de contención de esta plaga es que al lado de los árboles, así como ustedes pueden ver en la imagen, se establezcan algunos cultivos agrícolas. Si mal no recuerdo, creo que la papaya, si mal no recuerdo. De ese dato no estoy muy seguro, de qué cultivo agrícola. Pero así es como yo he escuchado que le dan un cuidado, una protección contra cierto tipo de plagas. En este caso, contra lo que vendría siendo el Ipsipila grandela. Bueno, siguiendo adelante, hay otro concepto muy importante que es necesario que nosotros conozcamos. Miren, teniendo conocimiento en la actividad de establecimiento de las plantaciones o plantación, es necesario que nosotros sepamos de los conceptos del ISI. ¿Qué es el ISI? Bueno, el ISI no es nada más que el índice de supervivencia. Índice de supervivencia inicial. Me faltó igual. Si ustedes se dan cuenta, dentro de lo que vendría siendo el práctico pasado de diseño de plantaciones, yo les hice calcular un índice de supervivencia de cuánta planta además tendríamos que producir nosotros para cubrir esa necesidad.
Y en la foto podemos apreciar algo muy interesante. Todos los árboles estos se dieron muy bien, pero en esta parte de acá pasó un fenómeno que no hay plantas. Esto se puede deber a muchos factores. Se murió porque no resistió el estrés, ya que recordemos que generalmente nuestra planta está muy acostumbrada a estar en vivero. Y en vivero las condiciones tanto del agua como de la luz son muy fácilmente controlables. Y es por eso que la planta no esté acostumbrada a recibir mucho estrés. Por eso cuando llegan a campo, también dependiendo de la planta, es que algunas suelen morirse y otras suelen sobrevivir. Bueno, pues en función de esto es que nosotros calculamos cuánta planta además vamos a necesitar y hacemos lo que se le llama la replantación de fallas. ¿Qué significa? Bueno, este espacio de acá donde debería haber una planta y este espacio de acá donde debería haber otra plántula, esas son denominadas fallas. Simplemente lo que nosotros tenemos que hacer dentro de la plantación es caminar, ver dónde están esas fallas y aquí establecer o venir y plantar otra plántula para que este espacio no me quede vacío. Bueno, estimados estudiantes del Tecnológico Nacional de México, Campus Las Chuapas, de mi parte hemos cerrado la unidad número 2. Ya vimos conceptos, ya también vimos conceptos aplicables a lo que vendrían siendo trabajos ya, trabajos como lo son pues actividades silvícolas y demás. En las próximas clases iremos viendo otros conceptos muy importantes que es necesario que nosotros desarrollemos. Que tengan un excelente día y los veo en la siguiente clase. Hasta luego.